Parece que se me están durmiendo aquí. Gloria al Señor, algunos hermanitos. Gloria al Señor. Pero vamos a leer rápidamente la palabra del Señor ahí en Primera de Crónicas, capítulo, gloria al Señor, 4 y versículo 9, gloria al Señor. Amén. 4:9. Primera de Crónicas 4:9, por los que tienen Biblia, gloria al Señor. Y vamos a hablar acerca, hermanos, de hombres y mujeres, amén, que le pidieron a Dios, amén. Y uno de ellos lo encontramos acá en Primera de Crónicas capítulo 4, gloria al Señor, en cuanto a los que pidieron, y también Dios pidió también, amén, hermanos. Pero vamos a empezar con este varón llamado Jabes, gloria al Señor, amén. Gloria al Señor, amén. Dice así la palabra del Señor. Primera de Crónicas 4:9 dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviere conmigo y me librara de mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que le pidió. Amén, hermanos. Pueden sentarse en esta noche con el Señor. Amén. A la luz de la palabra, hermanos, vemos la vida de este hombre llamado Jabes. La palabra del Señor dice que este hombre se llamaba Jabes porque realmente fue concebido en dolor, dice la palabra del Señor. Y dice en el capítulo 9, gloria al Señor, este Jabes en el capítulo 9, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor, gloria al Señor. Incluso este hombre, amén, a pesar del caminar de él, hermanos, Jabes dice que la palabra significa dolor, amén. Se imagina, le decían los hermanos, un día prediqué esta palabra, y se imagina usted que a pesar que él había tenido esa experiencia, su madre le puso dolor a este hombre, gloria al Señor, llamado Jabes. Y este hombre estaba marcado, hermanos, su destino, porque a través en cuanto a la manera o las costumbres de Israel y de naciones que estaban cerca de Israel, tenían de ponerle un nombre, y el nombre de esa persona era el destino de la persona, gloria al Señor. Amén. Por eso usted mira que los profetas, hermanos, Jeremías, por ejemplo, Isaías, todos tienen un nombre, amén. Pero esos nombres tienen un significado de poder, amén. Un significado el cual marca el destino de estos profetas, amén, hermanos. Entonces vemos a la luz de la palabra que este hombre, amén, dice la palabra del Señor, que no quería, amén, su destino, amén, era el dolor, pero él quiso transformar, amén, su destino, quiso cambiar su destino, invocando al Dios de Israel. Y dice la palabra del Señor que dijo: oh, si me dieras bendición y ensanchara mi territorio. Amén, hermanos. Y si tu mano estuviera conmigo y me librara del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que le pidió. Amén. Le pidió cosas a Dios, hermanos. Como todos nosotros le podemos pedir a Dios, amén, la bendición. Le podemos pedir a Dios territorio. Le podemos pedir a Dios, hermanos, que esté con nosotros. Amén. Amén. Y Él siempre va a estar con nosotros. Amén. Siempre y cuando nosotros le lo pidamos. Amén, hermanos. Aleluya. Dice la palabra del Señor que este hombre le pidió bendición, le pidió que ensanchara su territorio y le pidió que estuviera con él. Amén. Y dice la palabra del Señor que Dios le otorgó esa bendición a Jabes. Aleluya. Amén, hermanos. Dice la palabra del Señor en el Salmo 34 y Salmo 34, capítulo versículo 6, dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Amén, hermanos. Es decir, que cualquiera de nosotros que le pidamos a Dios, que le clamemos a Dios, Dios está dispuesto a escuchar el clamor de aquellos que le piden. Amén, hermanos. Amén. Hubieron hombres en el Antiguo Testamento, amén, por cuanto, por ejemplo, Abraham, no fue que él le pidió, sino que Dios le pidió a él. Amén, hermanos. Amén. Muchas veces hay cosas que Dios nos va a pedir a nosotros. Amén, hermanos.
Y aquí hay muchos hermanos que tienen esa experiencia, amén. Muchas veces no le pedimos a Dios, sino que Él nos pide a nosotros. Amén. Amén, hermanos. Dios nos pide a nosotros, por ejemplo, Abraham, cuando le pidió sacrificar a su hijo. Ese fue al revés, no pidió él, Dios le pidió a él sacrificar a su hijo. Amén, hermanos. Amén. Y vemos la palabra del Señor, que a veces no pedimos, sino que Dios nos pide a nosotros. Amén. Muchas veces Dios nos va a pedir nuestro tiempo, nos va a pedir muchas cosas de las cuales nosotros amamos, queremos, deseamos. Amén. Y el mayor espacio que Dios nos pide muchas veces es nuestro tiempo. Sí, amén. Amén, hermanos. Es nuestro tiempo. Amén. Y a veces es el tiempo, la parte que muchas veces nosotros como humanos o como hijos de Él, muchas veces no se lo podemos dar a muchas veces porque estamos ocupados. Amén. Pero Dios pide tiempo. Amén, hermanos. Una de las cosas que Él puede pedirnos a nosotros, amén, es el tiempo. Por ejemplo, Abraham le pidió su hijo. Amén, hermanos. En un salmo en un proverbio dije, hijo mío, dame tu corazón. Pide el corazón de nosotros, amén, hermanos. Hijo mío, dame tu corazón y que tus ojos miren por mis caminos, dice la palabra de Dios. Amén. Muchas veces Dios nos va a pedir a nosotros, amén. Y otras veces nosotros le pedimos a Él. Amén, hermanos. Aleluya. Hubieron hombres, amén, que le pidieron al Señor. Por ejemplo, este hombre que acabamos de hablar, que se llamaba Jabes, y Dios le otorgó, dice, afirma que Dios le otorgó lo que Él le pidió. Amén, hermanos. Otras veces hubieron hombres, amén, y hubieron mujeres, amén, por ejemplo, que eran estériles. Vemos la vida de Ana, amén. Dios le pidió un hijo, dice la palabra de Dios. Amén, hermanos. Y dice la palabra del Señor que Dios le otorgó que esta mujer que era estéril diera luz a un hijo. Amén, hermanos. Amén. Es decir, que si nosotros no perdemos las esperanzas en Dios, lo que le pedimos, tarde o temprano estará la respuesta a nuestra puerta. Amén, hermanos. Si nosotros no, por ejemplo, no dejáramos de hacer lo que estamos haciendo. Amén, hermanos. Si nosotros, por ejemplo, si usted deja lo que está haciendo o lo que está pidiendo, amén, hermanos, no va a poder llevar a cabo lo que el propósito que Dios tiene para usted. Se va a tardar un poco. Por ejemplo, Amén, aleluya. cuando vemos la palabra del Señor, dice que eran 40 días para pasar el desierto y se convirtieron en 40 años. Amén, hermanos. Muchas veces nosotros marcamos la diferencia en nuestro destino delante del Señor. Amén. Dios nos ha dado profecía, nos ha hablado, pero muchas veces se tarda porque nosotros desistimos al tiempo, desistimos a lo que estamos persiguiendo. Amén, hermanos. Desistimos cosas que muchas veces Dios nos quiere dar, pero nosotros nos apartamos, momentos que nos apartamos, y tal vez en ese momento Dios nos quiere dar ya las cosas. Amén, hermanos. Dice la palabra del Señor que hubieron hombres con hombres, por ejemplo, hombres ungidos de Dios que persiguieron algo. Por ejemplo, vemos a la luz de la palabra, hace poco predicaba sobre esa palabra, cuando Elías viene y le deja caer el manto a Eliseo. Amén. Este hombre persiguió el manto. Amén, hermanos. Él vio que era algo especial porque reconoció que era un profeta de Dios. Amén. Pero ¿qué pasó? Cuando este hombre ya supuestamente iba a ser levantado, este hombre pidió algo también. No por gusto lo perseguía. Amén. Cuando él iba ya caminando, le dices, yo quiero una doble porción de tu espíritu. ¿Y qué le dijo Elías? Mira, le dijo, esto no es cosa que yo te lo pueda dar, pero si el manto se me cae en el momento de mi ida, se te va a conceder. Amén, hermanos. Hombres que esperaron el momento para recibir lo que ellos querían, lo que ellos deseaban. Hay que perseguir aquellos anhelos, aquellos deseos espirituales, materiales. Dios no tiene límites, hermanos. Amén. Dios no tiene límites. Nosotros somos los que muchas veces nos limitamos. Amén, hermanos. Nosotros nos limitamos muchas veces a no creerle a Dios. Amén. Amén. Nosotros nos limitamos. Dios no tiene límites. Dios tiene para darnos. La situación somos nosotros, nuestra manera de pensar, nuestra manera de razonar. Por lo que el apóstol Pablo, amén, dice su palabra, dice, aquella palabra dice que todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios,
a lo que la palabra dice. Hay argumentos en nuestra vida. Hay argumentos que muchas veces no nos dejan llevar a cabo el plan que tiene Dios para nosotros. Amén, hermanos. Hay argumentos en nuestra vida. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que puedo? ¿Será que no puedo? Amén, hermanos. Entonces, hay muchos, amén, a la luz de la palabra, miramos, hermanos, como personas, amén, como les decía, pidieron, por ejemplo, muchos pidieron vida. Hubo aquel hombre que se llamaba Sedequías, que en un momento estaba de muerte, pero viene y le pide vida y Dios le da vida. Es decir, que Dios, a la luz de la palabra, hermanos, vemos que para Dios no hay limitaciones. Dios muchas veces pide hijos, le da hijos. Pide vida, le da vida. Quiere bendición material, le da bendición material. Amén. A la luz de la palabra muchas veces nos enfocamos en, no, hombre, yo no puedo pedir esto porque eso no está bien, decimos nosotros. Amén. Amén. Es que eso no lo puedo pedir yo, dice. Y aquí a la luz de la palabra me dice que Jabes le pidió cosas de bendición. Oiga, primero la bendición de Dios, le pidió bendición y territorio. ¿Qué territorio? Tierra. Tierra. Terrenos. Y es no, que yo soy evangélico, yo no le puedo pedir eso. Es solo para los del mundo. Nosotros estamos perdiendo, hermanos, muchas veces cuando no le pedimos a Dios. Amén. Muchas veces perdemos. Amén. Por ejemplo, yo le pido a Dios muchas cosas. Amén. Pero yo sé que el tiempo va a llegar, pero ya se lo pedí. Amén, hermanos. Va a llegar. Entonces aquí le pidió territorio. Y también le pidió también que estuviera con él y me librara de todo mal. Mire, dice la palabra, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Él quería que estuviera con él. ¿Cuántos quieren que Dios esté con usted? Yo quiero que Dios esté conmigo. Yo quiero que Dios esté con usted. Amén. Yo quiero que Dios, ¿o no quiere usted que Dios esté con usted? Y aquí déjame que él le pidió que estuviera con él. Amén. Que estuviera con él. Y ahora la palabra y la promesa del Señor dice que él estará con nosotros. Que dice el Espíritu Santo hasta el fin. ¿De qué dice, hermano? Del mundo. Del mundo. Amén. Amén. Son promesas que ya están escritas, que solamente nosotros debemos de creerlas. Aleluya. Amén. Ahí está la palabra del Señor, está para que nosotros, y muchas veces, como le decía, nos va a pedir también. Amén. Ahí está el detalle, hermano, que nosotros pedimos, pero cuando Él nos pide, tenemos que dar. Amén. No es para todos el dar también, hermanos. Amén. Cuando Dios pide algo, es porque Dios nos quiere bendecir a nosotros. Aleluya. A mí me dijo alguien un día, no, Dios no es así. ¿Quién dice que no? Le dije. Amén. Gloria a Dios. Amén. Cuando yo hice un acto que Dios me habló y que me dijo que yo diera, alguien me llegó a exhortar, el maestro de la palabra, y miren, cómo es gran tonto usted, ¿por qué hace eso? Amén. Y el Señor me dijo, decirle, como Abraham a Isaac, yo no necesitaba a su hijo, solo quería probar su fe. Gloria a Dios. Muchas veces a nosotros, cuando se nos pide algo, es para probar nuestra fe. Sí, amén. Amén, hermanos. Amén. No, porque si no, un día Dios está un poquito semero brincosito, como dijo un hermano, vulgarmente como se dice, poco así como, Señor, si yo te he dado ello, no, hombre, amigo, si yo no necesito nada de ti, mío es toda la tierra y su plenitud. Aleluya. Yo se lo hubiera pedido a un millonario, a un rico, no hubiera tenido necesidad de pedírtelo a ti, pero yo te quiero bendecir. Amén, hermanos. Yo te quiero bendecir. Yo podía pedírselo a aquel que tiene un montón de caballerías de tierra. Yo no te lo pediría a ti, pero yo te quiero bendecir a ti. Quería probar tu fe y ya lo hiciste. Deja de renegar. Amén, hermanos. Muchas veces uno hace cosas para el Señor y después como si se quiere arrepentir. ¿Por qué lo hice? ¿Para qué? Y uno empieza a ver al hombre, es el problema. Amén. Amén, hermanos. Uno empieza a ver al hombre. ¿Para qué mejor lo hubiera hecho? Porque todo se arruinó lo que hice. Por gusto lo hice. Pero ¿cuáles son las palabras de Dios? Lo que tú hiciste, dijo el Señor un día cuando yo estaba renegando así, lo hiciste para mí. A ver, hermanos. Amén. Lo que tú lo diste, yo lo recibí. No lo has hecho para el hombre. No importa lo que el hombre haya hecho. Amén, hermanos. Amén. Son las palabras fieles del Señor. Amén. En el momento que uno empieza a razonar humanamente, lo que uno hace, lo hace para Dios. Lo que uno da, Dios lo recibe. Amén, hermanos. Aunque muchas veces se destruya,
Aunque muchas veces como si usted lo hizo en vano. Nadie le puso importancia a lo que usted hizo. Pero lo que usted hace, lo hace para el Señor. Amén, hermanos. Vemos, amén, a luz de la palabra, como le decía, de este hombre que le pidió la doble unción a aquel hombre. Amén, pero le dijo, no es mío. Y era cierto, porque eso solo Dios lo podía dar. Pero le dio una señal, que si el manto se le caía, era que iba a recibir la doble unción. ¿Y qué pasó? ¿Persistió este hombre? No persistió. Persistió hasta que me voy a otro lugar, decía Elías. Vive Jehová que no te dejaré. Aquel que estaba ahí agarrándolo, amén. Que me voy para otro lado. Vive Jehová que no te dejaré. Y este que tanto, ahí lo tenía agarrado. Él quería el manto, él quería la doble unción. Amén, hermanos. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que cuando Elías fue arrebatado, amén. ¿Qué dice la palabra del Señor? Se le cayó el manto. Tomó el manto aquel. Y dice que cruzó el Jordán y dijo, ¿dónde está el Dios del Elías? Dijo, y las aguas se abrieron. Ahí entendió él que la doble unción había quedado en él. Amén, hermanos. Entonces nosotros, amén, tenemos que perseguir tanto las cosas espirituales como materiales a nuestra vida. Dios no tiene limitación. Amén. La Biblia dice, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia. Y lo demás, ¿qué dice, hermanos? Vendrá por añadidura. Amén. Yo le decía a los hermanos que un día, amén, yo estaba preguntándole al Señor acerca de lo de Pedro, acerca, Señor, estas personas, tus discípulos, caminaron, trabajaron, y dice que tú le ibas a dar, tú le dijiste, amén, Señor, nosotros que hemos dejado todo, casas, hermanos, todo, ¿qué hay para nosotros? Amén. ¿Qué hay para nosotros? Entonces el Señor le dijo, ustedes, le dijo, van a recibir su recompensa 100 veces más en este tiempo y heredarán la vida eterna, pero con persecución. Amén, hermanos. Amén. Entonces yo vine y le dije al Señor, muchas veces le he dicho a la iglesia allá, y se lo digo hoy a usted también acá presente, amén. Y le dije al Señor, Señor, pero yo no he visto nada. He visto que estos hombres tuvieran riqueza y muchas cosas 100 veces habían recompensado en esta tierra. Yo leí la Biblia de punta a punta, los evangelios, y no miro que Pedro haya tenido su gran casona. Amén. Pero me dijo el Señor, ¿quién dice que no? Yo lo recompensé 100 veces más a este hombre. Aleluya. ¿Y cómo, Señor? Le dije yo. Y no solo con las sombras sanadas a los enfermos del tipo, pues. Amén. Mayor bendición, hermanos. ¿Qué más quiere usted que cuando pase usted por ahí, pasa la hermana por ahí, pásalo, y hay un enfermo, y ¡pum! Sale. Que no importa la enfermedad que tenga. No es una gran riqueza espiritual eso, ¿no? No es una gran cosa, pero muchas veces nosotros no lo vemos, hermanos. No vemos lo espiritual, amén. Vemos las cosas materiales a veces, pero usted pasa por ahí, ¡pum, pum! Siente usted que salió poder de usted, sanó un enfermo, se levantó un paralítico, hace cosas poderosas el Señor con usted. Pero muchas veces, a esas cosas, muchas veces, amén, no las vemos. No las palpamos porque son cosas espirituales, amén, hermanos. Pero cuando uno les tiene, amén, el valor necesario, usted va a sentir agradecimiento con el Señor. Amén. Porque no es para todos, es para aquel que quiere, aquel que busca. Amén, hermanos. El que quiere, si usted quiere. Yo le decía estos días, ayer estaba predicando. En Santa Ana estamos predicando el evangelio por todos lados, le dije a los hermanos. Pero cada uno, estamos todos los pastores de Santa Ana. Pero cada quien trabaja como quiere. Trabajamos para el mismo jefe, pero cada uno le da su tiempo al jefe, a como quiere. Amén. Y así también Dios le va a bendecir a cada uno de nosotros, los siervos de Dios, conforme trabajemos para Dios. Amén, amén, hermanos. Dios no hay límites, simplemente nosotros limitamos a Dios. Amén, hermanos. Tanto como pastores, tanto como miembros, amén, como congregación, nosotros somos los que limitamos al Señor. Amén. Pero que nosotros, hermanos, cada día podemos entender a la luz de la palabra. Amén. Podamos entender. Fíjense que estaba ahorita yo estaba ahí orando cuando dije unas palabras y no fue porque yo quise. Y dije, Señor, ahora dije yo, tu siervo habla, tu siervo escucha, tu siervo oye, dije yo. Y cuando el hermano empezó a profetizar, amén. Pero yo dije estas palabras, amén, hermanos. Yo dije estas palabras. Oye, oh Dios, dije yo así, solito ahí está, esto está la hermana Vero. Gloria a Dios. Señor, ahora tu siervo oye, dije yo otra vez, 2 veces. Y yo sabía, porque que algo me dijo, decí estas palabras y vas a ver lo que va a pasar. Decilo otra vez. Señor, ahora tu siervo oye.
Dije yo, y cuando empezó a hablar la hermana, amén, hermano. Gloria a Dios. Entonces, nosotros, amén, limitamos al Señor. Dios nos quiere hablar, Dios nos quiere dar. Amén, hermanos. Amén. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a escuchar la voz de Dios. Amén. Amén, hermanos. Y pedirle al Señor. Dice la palabra del Señor que este hombre era ilustre, amén, entre sus hermanos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros seamos en una manera, amén, que busquemos, que entendamos, que queramos, amén, que deseemos aquellas cosas espirituales, amén, hermanos. Que deseamos, porque al tener esto, las cosas van a venir por añadidura. Amén. Amén, hermanos, van a venir. Aunque muchas veces tenemos un proceso de sufrimiento, de dolor, como lo tenía este hombre, amén, que se llamaba Javes. Un dolor, amén. Le decía a los hermanos que cada vez que un miembro nuevo llega a la iglesia, cada vez que ganamos que las almas lleguen a la iglesia por sí solas, muchas veces han llegado, amén, hermanos. Amén. Pero la iglesia sufre, dijo el apóstol Pablo, dolores de parto. Amén, hermanos. Sufre dolores, amén. Entonces, nosotros, amén, a pesar de todas las circunstancias, hermanos, a pesar de todo, nosotros debemos de estar firmes, debemos de estar en pie delante del Señor, a pesar, porque reconocemos que cuando hay algo que el Señor no le pedimos, decimos, Señor, manda almas, Señor, manda, levanta pueblo, levanta almas. Estamos pidiendo y Dios nos escucha, allá vienen las almas. El problema es que al venir esas almas, a las reconciliar esas almas, al aceptar esas almas, hay dolores de parte de la iglesia. ¿Tiene problemas usted? ¿Tienen problemas yo? ¿Tienen problemas los líderes de la iglesia? Se levantan cosas. Solo una semana que hicimos de oración, cortito, hermanos, día tras día, Santa Ana. Pregúntale a los hermanos líderes de la iglesia. Que por aquí, por ahí, ya qué problemas aquí, que tuvimos que hacer. Ir a ungir cada caja de cada uno. En la madrugada vimos a ungir. ¿Por qué? Porque había guerra. Amén, hermanos. Amén. Había guerra con una semana. Y eso lo hacemos siempre, de vez en cuando. Pero hubieron problemas, hubieron situaciones. Entonces, nosotros tenemos que entender que en cada paso que damos, el enemigo va a querer cerrar esa puerta. Sí, cerrar amén. ese camino. Amén, hermanos. Que las almas no lleguen, que las almas se alejen de Dios. Pero ¿qué pasa? Nosotros como iglesia tenemos un proceso. Amén, hermanos. Amén. Cuando le pedimos a Dios, le pedimos almas, ni modo, tenemos que pasar el proceso. Amén, pero no queremos. Amén. No queremos, que no quisiera que esto pasara, pero pasa porque las almas están y no le estamos pidiendo. Pues. Aleluya. Señor, que levanta almas. Señor, levanta esto. Con un alma, el enemigo está enojado. ¿Ves? Sí, amén. Un alma que se levante, amén. Un alma no quiere. Y ya viene aquella guerra contra la iglesia, contra el líder, contra su familia, contra sus hijos, contra él en el trabajo. Amén. Relajo por aquí, relajo por allá. Y hay uno está ahí viendo a ver qué pasa. Amén, hermanos. Amén. Entonces, que cada día nosotros aprendamos a pedirle al Señor, que el Señor, esta prédica es acerca de que Dios no tiene límites. Nosotros nos limitamos a Dios muchas veces. Como les digo, alguien, y muchas veces Dios nos va a pedir a nosotros. El Señor un día, hermanos, le voy a decir aquí, tal vez nunca he hablado abiertamente, a ver. Pero el Señor un día me pidió mi casa. Que yo diera mi casa. Amén. Y al final fue como una pérdida, todos algunos hermanos de la iglesia lo saben, amén. Que al final se les cerró la obra y vendieron el terreno. Y yo lloraba porque supuestamente se había vendido eso. Y no se llegó a hacer lo que yo quería, lo que yo deseaba en mi corazón. Aquí hay hermanos que Dios les ha pedido cosas, amén. Amén. Y lo han hecho, amén. Lo han hecho. Amén. Dios les ha pedido, amén. Así como Abraham le pidió a su hijo para que lo sacrificara. Muchas veces Dios le va a pedir lo que usted más aprecia. Y como le digo, muchas veces aprecia uno el tiempo también, ¿va? Amén. Le va a pedir tiempo. Amén. Y es lo que muchas veces nos cuesta un poco, amén, hermanos. Nos va a pedir cosas también que a veces, muchas veces es de nosotros. Lo usamos de nosotros. Y Dios nos lo va a pedir muchas veces. Pero Dios no nos pide. No se lo está pidiendo ningún pastor, sino que a través de un sueño. Dios le da. Aquí a la luz de la palabra voy a decir algo, amén. Por ejemplo, hay una experiencia ahí en la iglesia con hermano Byron y la hermana Cosema. Le dijo, dale en su carro, ese carro al hermano Gilmer, dijo. Y no es su carro, pues, no queda poquito. Un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo, Dios pide cosas. Y alguien dice, no puede pedir cosas materiales. Dios te pide espiritual, te pide material. Solo quiere probar tu fe nada más. Amén.
Amén, hermanos. ¿Acaso yo le pedí a ellos eso, pues? Yo no fui a la casa de la hermana un día, hermana, apure, deme. No, yo ni pensaba, simplemente que hubo una profecía un día. Allá en Santa Elena fuimos a dar un servicio a unos señores del mercado y venía un pastor de allá de Almolonga y me quedó viendo el pastor, siervo de Dios, y me dice, lo único que hay que creer uno. Llega y me dice, varón, ven para acá, me dijo, vea, voy yo. ¿Y qué tiene? Y agarró así, no tiene nada en la mano, pero como si lo tenía. Y me dice, abre tu mano, me dijo. Con mucho gusto, dije yo. Abrí mi mano, hermano. ¿Y qué le dije? Y me metí la mano. ¿Crees en lo que te voy a decir? Creo, le dije yo. Te voy a dar unas llaves de un carro blanco que te van a dar muy pronto, me dijo. ¿Lo crees? Lo creo, le dije yo. Amén, dijo, recíbelo. Lo recibo, dije yo. Aleluya. Ahí está. Amén. ¿Me entienden, hermanos? Aleluya. El problema es que nosotros no creemos. Ese pastor es mentiroso, dice. ¿Cómo es caso? ¿Me entiende, hermano? Yo lo creí. Amén. Y si él me está, por ejemplo, hermano, si él me está chanceando, yo como lo creo, se va a manifestar siempre. Amén. Amén, hermanos. Me explico, hermano. Si él me está chanceando, pero como yo lo creo, cualquiera va a usar Dios para darme ese carro, porque yo lo creí como un niño. Amén. Amén, hermanos. Lo creí, dije, es mío, es mío, yo lo creo. Porque yo quiero predicar en las calles. Yo quiero predicar aquí, yo quiero predicar allá. Necesito ese carro para mover a los hermanos para todos lados. Amén, hermanos. Amén. Entonces, Dios muchas veces te dice lo que te va a dar. Amén. Y también te pide también. Amén, hermanos. Entonces, Amén. a la luz de la palabra lo miramos. ¿Sí o no? Amén. No porque el hermano Gil me lo diga, sino que como le digo, aquí está este hombre que le digo que se llamaba rey. Amén. Que le pidió 15 años, le dio Dios más. Señor, yo he estado delante de ti, Señor. Señor, ya le habían profetizado que se iba a morir. Arregla tu cama, dijeron, porque te vas a morir. Amén. Y se dobla el tipo, ay, Señor, yo quiero vivir más, Señor. Le dijo, yo quiero, Señor, vivir otro año más. Ah, bueno, regresa, le dijo el profeta. Ve y dile a este hombre que le doy 15 años más. Amén. Amén, hermanos. Amén. Le pidió vida, ¿sí o no? Y le dio. Amén. Ya estaba muerto, ya quería morirse. Ya iba a morirse. Yo le he dicho que le iba a morir porque una palabra de Dios se cumple, hermano. Amén. Pero ¿qué pasó? Le pidió vida al que puede dar vida. Amén. Y el que puede dar muerte. Y se la dio, le dio vida. Amén, hermanos. Amén. Y le dio 15 años más. Amén, hermanos. Amén. Miramos a la luz de la palabra cuántas esposas de Ana, que era estéril, le pidió un hijo, le dio un hijo también. Entonces vemos lo que Dios hace en la vida de nosotros, simplemente que nosotros tenemos que pedir. Pero que pida, dice la palabra, pida con fe. Aleluya. Amén, hermanos. De eso se trata. Pida con fe que el Señor le va a otorgar. Amén. Que crea que es galardón, que es premiado, dice, de los que buscan a Dios. Amén, hermanos. Yo le animo a estos hermanos, a los hermanos de este lugar, amén. Les animo en el nombre del Señor a que le crean a Dios, que Dios hará grandes cosas en este lugar, tanto espirituales como materiales. Si Dios está haciendo cosas espirituales, lo demás va a venir añadido en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Lo demás va a venir añadido, pero tienen que creer. ¿Y qué dice la Biblia? Que tenemos que estar de acuerdo. Amén, hermanos. Amén. Cuando es un grupo, una iglesia, tenemos que estar de acuerdo, porque si no, nada funciona. Amén, hermanos. ¿Se imagina a una iglesia que se divida? Ya no tiene la misma fuerza. Amén. Que mismo Jesús dijo, y como dio una profecía, cuando vino y dijo que Belzabú echaba afuera, Belzabú le dijeron amén. Y dijo el Señor, una casa dividida no puede prevalecer. Amén, hermanos. Hasta la palabra dice el Señor, donde dos estuvieran de acuerdo sobre oigan, tienen que estar de acuerdo. Yo le digo a mi esposa, tenemos que estar de acuerdo para que las cosas funcionen. Amén. Amén. Si ella no está de acuerdo conmigo, no puede funcionar la iglesia. Yo se lo digo cada día. Amén, hermano. Amén. Entonces, tenemos que estar de acuerdo. Y después, la congregación. Amén, hermanos. Pedirle al Señor que estemos de acuerdo para cualquier cosa, para que el Señor haga misericordia con nosotros. Aleluya. Amén, hermanos. Porque si estamos divididos, no va a poder prevalecer esa casa. Y el enemigo lo que va a hacer siempre, poner división para que lo que nosotros le pedimos no venga. Amén, hermanos. Así que esta noche yo animo a mi hermana y a mi hermano, amén, que están a cargo de esta iglesia,
a que ellos, hermanos, se puedan fundamentar, puedan creerle a Dios, puedan creer al Señor. Yo estaba en lugares anteriormente, amén, hermanos, a esto, como está aquí, como están comenzando los hermanos. Si hermanos, ¿dónde comenzamos nosotros? Amén. Y el Señor nos ha sacado poco a poco, amén. Usted no cree que venimos de una iglesia grande y esplendorosa, no. Nosotros venimos como ustedes también, hermanos, simplemente, amén, que Dios los va a ayudar a ustedes también como nos ha ayudado a nosotros. Amén. Y por eso nos agrada. Yo siempre he estado en campos, amén. Yo he estado en lugares predicando el Evangelio de Dios, amén. Durmiendo en lugares así, amén, ahí con los hermanos, amén. Y me gozo con ellos, amén, hermanos. Entonces, por eso Dios, dice la palabra del Señor, que si tu inicio ha sido pequeño, dice en el libro de Job, tu postre será grande. Amén, hermanos. Ha sido pequeño en el Señor, Dios lo va a engrandecer. Pero hay que creerlo en el nombre del Señor, hermanos. Amén. Hay que creerlo, que Dios va a engrandecer lo pequeño, Dios lo va a hacer grande. No porque yo lo diga, sino que por la palabra lo dice. Amén, hermanos. Porque de lo vil y menospreciado, dice que dice la palabra, escoge Dios para avergonzar a los sabios. Amén. Entonces, que esta palabra, menos, les anime, les ayude a todos nosotros, a mí primeramente, a usted, hermana, a que cada día le clame al Señor, le pida, y no hay límites para pedir. Ya miramos que puede pedir terreno, puede pedir esto, puede pedir salud, lo que sea, amén. Y Dios, si le otorgó a este hombre, cuanto más a nosotros hoy que estamos en la gracia. Amén, amén, hermanos. Amén. Y le clamó a Dios de Israel y le pidió territorio, le pidió bendición, le pidió que estuviera con él, le pidió que sanchara, tantas cosas le pidió y se lo otorgó. Amén. Y ahora, a nosotros, ¿qué dice usted? ¿Será que Dios lo puede hacer con nosotros? Amén. Lo puede hacer también, amén. Simplemente tenemos que esperar en Él para que Él lo otorgue. Amén. Así que en esta noche, este corto mensaje, hermanos, que sea para la honra y gloria del Señor, sea para animar a los hermanos, para animarnos unos con otros, amén. Yo traía otro mensaje, pero que lo sé, ya me dice, Señor, vas a pegar, me marca todas las cosas.